Bienvenidos a La Música en Pelotas. Hoy vamos a hablar de composición. Vamos a hablar de su relación con la improvisación. Vamos a ver cómo también podemos estudiar la composición a través de la historia de la música y tener una visión evolutiva de esta historia de la música. Vamos a hablar de dónde salen las ideas, de cómo podemos ir a buscarlas, de cómo superar el bloqueo que tenemos algunos compositores a la hora de enfrentarnos a una nueva obra. Vamos a hablar de la relación que hay entre las composiciones y el paisaje o el clima de un sitio. Vamos a hablar de tradición y la relación de la tradición con la composición. Y para ello vamos a tener con nosotros a José Luis Merlín. José Luis es compositor, guitarrista, arreglista, es un concertista internacional y va a estar aquí, guitarra en mano, mostrándonos todos estos puntos y dándonos todas estas claves. Os dejamos con composición y tradición. La música en pelotas. Bueno, qué barbaridad. Bueno, hoy tenemos el honor de contar aquí con nosotros con José Luis Merlín, que además va a estar guitarra en mano todo el programa, así que va a ser precioso. Muchas gracias por venir, José Luis. Gracias por invitarme a este templo de la música, de la guitarra especialmente. Muchas gracias. ¿Qué acabamos de escuchar, José Luis? ¿Qué era eso? Esta era una partecita de un tema un tema mío que se llama Momentos. Y justamente usé esta música para uno de los poemas recitados por Héctor Alterio, que hace poco falleció, don Héctor. Así que un homenaje para él también. Desde aquí. Eso es. Con mucho cariño, además. Eso es. Bueno, hoy estamos aquí para hablar de composición. Hoy Vale. Vamos a hablar de composición. Vamos a intentar acercar a nuestros oyentes, ¿no? A la gente que nos ve por las diferentes redes, pues cómo se compone, cómo un músico se pone ante un papel o ante un instrumento, ¿no? Para hacer una canción y que este proceso pues se entienda mejor. Tanto para los que se dediquen a hacer música como nosotros, ¿no? Pues darles algún tip, o que caigan en... O para la gente que no esté acostumbrada a esto, pero que sean oyentes, melómanos, pues que sepan un poquito cómo es esto. ¿De dónde sale una idea, José Luis? Bueno, si yo lo supiera, es muy difícil esa pregunta, es muy difícil esa respuesta. La pregunta es válida y la respuesta es muy compleja porque hay algo misterioso en todo esto, no es solamente algo tangible. Hay gente que lo hace, pero yo no pude lograrlo, como por ejemplo despertarme todos los días temprano y de 8 a 11 componer todos los días como un oficio. Y no me funcionó. Es una interacción entre el yo profundo
y el ambiente que nos rodea. Es uno y las circunstancias, es aplicable a muchas cosas, como para esto también. ¿De dónde viene lo profundo, la idea profunda? Bueno, en la historia personal de cada uno. Por eso cada compositor tiene su propia personalidad. Su música se puede identificar perfectamente. Esto es Chopin, esto es Tchaikovsky. Quizá todos estudiaron contrapunto y armonía con el mismo profesor, pero cada uno va a tener su sello. ¿Y de dónde viene ese sello? Bueno, en las vivencias personales, lo que he escuchado desde la infancia. Generalmente la infancia es el motor de todo esto, ¿no? ¿Qué es lo que escuchamos? ¿Qué es lo que nos sorprende, lo que nos emociona? Entonces, ¿cómo compongo yo? Bueno, cuando estudio la guitarra para dar conciertos o lo que sea, o por propia rutina, cosa que sí la hago con el instrumento, estudiar a diario la técnica. O sea, después del desayuno no hago otra cosa que entre 40 y una hora de técnica instrumental, técnica pura, o sea, gimnasia con el instrumento. Ahí no es nada creativo, es una repetición de una serie de cosas que hay que tener a punto para poder tocar bien. Y en esa rutina, entre ejercicio y ejercicio, yo me relajo, estoy atento y de golpe empiezo a jugar con el instrumento hasta que doy con algo que me pega profundamente. Y ahí comenzó una composición, una idea. Después, claro, viene el trabajo del oficio, de poder desarrollar esa idea, darle forma de una obra. Si va a ser una obra corta, si va a ser una obra larga, si esa idea me lleva a más cantidad de temas, entonces va a ser una obra más compleja, más larga, en más tiempo me refiero, ¿no? O sea, mi manera de componer es estar muy atento a lo que surge de mi inconsciente y no sé de dónde surge. Por eso te decía que es una pregunta muy difícil de dónde viene la idea, muy difícil de responder. Pero claro, hay que haber estudiado, hay que haber dedicado tiempo al análisis de las obras ya existentes, de qué se componen, cuáles son sus células, cuáles son los ingredientes, como en la cocina, cómo son los ingredientes para hacer una buena tortilla. Aquí es lo mismo. Y después está el oficio, ¿no? Entonces tienes relación con la improvisación, tú trabajas desde la improvisación. Por supuesto, claro Tu que forma sí. de indagar, ¿no? Sí, pero es una improvisación totalmente inconsciente, ¿no? Que yo creo que las mejores improvisaciones son cuando uno deja de actuar desde el punto de vista racional y te dejas llevar, ¿no? Me parece a mí. Yo no lo hago en público la improvisación, ¿no? ¿Y es recreación, la improvisación, o creación? Bueno, depende quién lo haga, ¿no? Cuando yo voy a algunos recitales, hay gente que improvisa y toca siempre lo mismo, y hay gente que tiene creatividad, ¿no? Bueno, ahí está la diferencia, ¿no? También. La diferencia de variación y desarrollo. Cuando uno desarrolla una idea, tiene una entidad propia. Y cuando uno hace una variación sobre un tema preexistente, por supuesto tiene otra entidad, tiene otra significación. Entonces, cuando uno improvisa sobre un tema preexistente, está recreando, ¿no? Está haciendo una variación sobre esas secuencias de acordes, por ejemplo, ¿no? Eso no es una creación pura, sino es una creación parcial. Pero bueno, creación al fin, ¿no? El dejarse llevar, no por fórmulas preexistentes, sino relajarse. Yo creo que la relajación es muy importante para tocar bien un instrumento y para componer bien también, ¿no? Relajarse. Por eso las actividades como el yoga ayudan tanto a la introspección y al equilibrio, ¿no? Y hablábamos antes de la infancia, has nombrado antes la infancia.
que bueno, ahí se generan una serie de vivencias, ¿no? Musicales, y después están las vivencias extramusicales, ¿no? ¿Cómo son de importantes las dos? La música que escuchamos cuando somos chicos y después bueno, pues las otras cosas que sería discutible si son música o no, pero que son vivencias también que tenemos, ¿no? ¿Qué de importantes son a la hora de hacer música, a la hora de componer? Yo creo que la percepción de una música siempre va vinculado a imágenes, a recuerdos. No es imposible decir la música es pura música. No, es una representación de cosas que te van pasando adentro de tu cabeza. A través de una música tú puedes ver un paisaje, puedes recordar un perfume inclusive, puedes recordar una persona, puedes recordar una ciudad, un viaje, unas vacaciones. La música es un vehículo quizás que abre compuertas a cada uno de manera distinta. Entonces esa es la música, no es solamente las notas que están ejecutadas como fenómeno acústico puro, sino que hay una vinculación directa con el ser que recuerda, con el ser que se emociona, con el ser que se vincula. Es muy complejo el asunto. ¿Y cómo relacionarías una canción con un paisaje, José Luis? Por ejemplo. Por ejemplo, estando en la casa de Atahualpa Yupanqui una tarde, él me contó su vínculo con Zoltán Kodály. Y Zoltán Kodály, ¿recuerdas quién es? Es Sí, claro. un compositor húngaro, Sí. dedicado a la enseñanza. Sí, un gran pedagogo. Un gran pedagogo. Y era un gran compañero con Béla Bartók, o Bartók Béla, como dicen ellos, los húngaros. Y ellos dos fueron los fundadores de la musicología moderna. Musicología en el sentido de recuperar canciones populares, folclóricas, de diferentes ambientes geográficos, ¿no? Ellos partieron de Hungría y fueron hacia el este. Y en cada valle encontraron tesoros, pero más que nada en canciones de cuna. Pero lo que rescataron es una relación entre el paisaje y la música. No se sabe por qué. Hay cosas que nunca se sabrá el por qué, pero tiene algo de relación el paisaje con la música. Las escalas que utilizan los pueblos que viven en altas alturas, en montañas altas, suelen ser pentatónicas. Y las de llanura suelen ser heptafónicas, ¿no? Utilizan elementos de la escala de 7 sonidos o las escalas de 5 sonidos, y eso es algo que se repite en el mundo entero. Ahí está una relación entre el paisaje y la música. Por ejemplo, perdón. Ahí estamos viendo montañas. Y esa es la música de los Andes, la música pentatónica del Tahuantinsuyo, del norte, el noroeste argentino, Bolivia, norte de Chile, sur de Perú. Son de la zona de las altas montañas, viene esta música pentatónica. Y eso se reproduce también en el Himalaya, se reproducen todos en las Rocky Mountains. Se reproduce en todas las regiones donde hay altas montañas, música pentatónica. No vas a encontrar escalas. Y eso tiene que ver con el misterio seguramente, pero eso ya es una elucubración posterior, ¿no? El hombre de montaña es un hombre que tiene muchos temores, porque no sabe muy bien qué pasa detrás de ahí, ¿no? Y eso hace que su forma de estar en el mundo sea diferente a la persona de la llanura, que ve salir y ponerse el sol. No hay mucho misterio ahí. Sí, ¿no? El paisaje moldea el Claro, folclore de un pueblo, ¿no? eso es. Es curioso. Mm. Supongo que también ya no solo la altura, sino la latitud
También tiene algo que ver Por con esto, supuesto, claro que sí, la temperatura, el permanente verano, ¿no? Especialmente verano, ¿no? claro, donde los árboles no cambian las hojas. Eso es increíble, ¿no? La música de otoño es una música de una alta circunspección, ¿no? Ujú. Una mirada hacia adentro, ¿no? La falta de luz. Decían que había relación también entre música mayor y menor, Ajá, dependiendo de la climatología también, sí, ¿no? también. Por supuesto, sí, 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 todo eso está unido. Bueno, y tú me dijiste que trabajaste con Atahualpa Yupanqui. ¿Cómo fue aquello? Bueno, no, yo no trabajé, yo fui un observador de Don Atahualpa hablando. ¿Eh? Yo iba a su casa a aprender, ¿no? Teníamos una relación muy asimétrica, yo era muy jovencito, él ya era una persona mayor. Y claro, él tenía en su bagaje no solamente el haber sido muy conocido por sus canciones, sino también, no solamente hacía canciones, él escribía libros, poesía, fue recopilador de canciones también, recopilador no solamente de canciones, también de costumbres, de dichos, de historias, ¿no? De cada valle, de cada pueblo. Cuentas una anécdota, alguna anécdota. Bueno, yo que estaba en crisis creativa total, quizá cuando tenía, no sé, 30 años, lo llamé por teléfono para pedirle un consejo. ¿Qué hago? ¿No? Yo no sabía si iba a dedicarme a la música ya definitivamente, porque yo estudié física en la universidad. Entonces siempre tenía yo una curiosidad por la ciencia, y la sigo teniendo, ¿no? Entonces, Donata, así como yo le decía, me dice, mire paisano, él hablaba así, súbase a un caballo y recorra las montañas. Ese es el mejor conservatorio. No lo hice. Pero sí, yo tenía en mi bagaje interior el haber compartido con mis padres la medicina rural. Yo tenía 15 años cuando mi padre empezó a ejercer en los últimos años de su vida la medicina rural en la provincia de San Luis. Y ahí conocí realmente lo que es la verdadera pobreza de la gente. Y bueno, ahí él hacía de todo, la medicina general. Mi madre era enfermera, así que hacían un dúo y yo a veces los iba a ayudar a la parte accesoria de todo eso, ¿no? Por ejemplo, en los partos, en los ranchos donde había solamente insectos en los techos. Había que prender fuego, poner a hervir en unos trapos para recibir a la criatura en situación de limpieza, ¿no? Bueno, eso lo viví yo. Y eso, o sea, tuve una vinculación con el gaucho, con el paisano. Gente de trabajo esporádico, con casi cero recursos económicos. Muchos trabajaban en las minas a cambio de vales de comida que tenían que cambiar en los almacenes de ramos generales ahí en el Trapiche. Y un alto índice de alcoholismo, quizá el 90% de la población de toda esa zona, hombres y mujeres, y también niños con alcoholismo. Bueno, eso es una enseñanza también. Y eso tiene vinculación con la música, claro, muy Todo eso suena. fuertemente. Todo eso suena, ¿no? Al Todo eso final. suena, claro, claro. Todo eso suena.
¿qué le puedes decir a un compositor que está bloqueado? ¿Qué podemos hacer contra el bloqueo? Que coja un caballo y que suba a la montaña. Hay muchas maneras de coger un caballo, ¿eh? Y muchas maneras de viajar. O sea, viajar, eso sí. Viajar. Viajar hacia afuera. Porque después de viajar hacia afuera se puede viajar hacia adentro. Y en el viaje hacia adentro es donde salen las ideas, donde sale esa vinculación con el sentimiento, ¿no? Básicamente. Qué interesante. Hay muchos músicos, ¿no? Dentro de la gran amalgama de la profesión, Sí. hay muchos músicos que no componen o que les da cierto temor componer. Uh-huh. La primera mayoría, pregunta te es, diría. Sí, Sí. la primera pregunta es si tú crees que cualquier instrumentista o cualquier intérprete debería componer. Y además, ¿qué podría hacer para empezar a hacerlo de una manera efectiva? Eso de debería, no estoy muy de acuerdo, porque, qué sé yo, son cosas muy personales, ¿no? No es obligación. Por ejemplo, Andrés Segovia fue un gran concertista de guitarra, donde él sí compuso un par de cosas, pero nadie las toca ni nadie las tocó. Y él mismo se decía de sí mismo que no. Él decía que ya había música muy hermosa como para hacer más, ¿no? No hacía falta hacer más música, pero eso es una tontería, ¿no? Siempre alguien puede decir algo. Yo no digo algo nuevo, algo, ¿eh? La poesía se sigue haciendo con las mismas palabras que existen en el idioma, ¿no? Aunque hay algunos poetas que inventan palabras que no se sabe muy bien qué es lo que quieren decir, son sonidos. Bueno, también vale, todo vale, ¿no? Pero el momento crítico es, bueno, dilo a la gente, a ver cuál es la respuesta. Bueno, vamos a hablar de tu método. Sí. Hablábamos antes y me decías que tu método era evolutivo. El método de enseñanza Sí. es evolutivo, exactamente, sí. ¿Cómo le enseñas tú a alguien a componer? Digamos, no, a componer evolutivamente no. Lo que yo enseño evolutivamente es qué pasó en la historia de la música, con qué recursos contó cada compositor. Para el análisis, en todo caso. Bueno. Entonces, yo no hago, enseñamos el barroco y ahora yo intento que los alumnos compongan algo barroco. No, eso me parece una barbaridad. Sí, enseñó las herramientas con que contaban los músicos del barroco para componer como componían y con ese resultado. Porque ahora hay muchas tendencias de la enseñanza de la composición, cuando llegan al análisis, analizar a un barroco desde el punto de vista de la música actual. Pues no lo considero yo muy provechoso. Porque hay que ponerse en el lugar y en los recursos, en las herramientas que cada compositor tenía con su ambiente. Es uno y las circunstancias, una de las circunstancias. ¿Por qué el barroco suena todo parecido? ¿Por qué un andaluz y otro andaluz hablan parecido? ¿Por qué razón será? Porque comparten un lenguaje, comparten una manera. La comunicación hace que en una sociedad también se vayan copiando no solamente los genotipos, sino también la parte de la cultura. El acento es tan importante en las regiones, ¿no? Uno puede estar en Alemania y decir, uy, esta persona que viene hablando es andaluz, por ejemplo, o es gallego, ¿no? Uno puede escuchar una música y decir, uy, esto es un barroco. Entonces, ¿qué era o qué es lo que hace que eso suene de esa manera? Son los elementos musicales que se aplicaron. ¿En qué se diferencia un Debussy a un Bach? En los recursos que se utilizaban. Son las 7 notas, o las 12, como quieras llamarlas. Pero hay algo en esa combinatoria que existía y que el lenguaje tuvo un proceso evolutivo, donde alguien propuso algo que gustó y quedó. Y muchos propusieron muchas cosas que no quedaron.
Ese es el cribaje cultural, ¿no? El evolutivo de un lenguaje, de una cultura. Entonces yo enseño a analizar un barroco con los elementos del barroco. ¿Tú lo que aconsejarías a una persona que quiere, pues, que se apunta a tu clase de composición? Lo primero que le recomiendas es que estudie la historia de la música y los recursos que tenían los diferentes compositores a lo largo de esa historia, o que Sí. desde el principio entre al atún y empiece a componer o a escribir. Desde la primera clase mis alumnos empiezan a componer, ¿eh? Porque yo voy enseñando eso y vamos analizando, pero también cada 4 clases los alumnos tienen que presentar un trabajo propio, independientemente de lo que hemos estudiado. Totalmente independiente. Donde se largue, se tire a la piscina, tenga o no agua, y a escribir, a componer, a improvisar, porque yo escribo las cosas después que las termino de componer. Porque la escritura congela la idea. Cuando uno tiene una idea, esa idea está en ebullición, y no es muy oportuno congelar esa idea en un momento que está en plena ebullición. Hay que dejarla evolucionar, por eso la enseñanza tiene que ser evolutiva. Hay que dejarla evolucionar, hay que dejarla a lo mejor semanas, meses, y hasta que se equilibra, se estabiliza. Cuando se estabiliza, llegó el momento de escribirla, pero no antes. Bueno, siempre se escribe algo, un bosquejo, para no olvidar, o se graba, hay muchos recursos. Claro, volviendo a lo de antes, ¿no? La improvisación, ¿no? Claro. ¿Tú eres de los que grabas tus improvisaciones? Sí. Claro, para no olvidarlas. Y a partir de ahí es el germen de futuras composiciones. Tengo muchas ideas grabadas, ¿no? Pequeñitas ideas. Yo recomiendo una cosa, que es no escucharlas cuando se conduce. Ah, Esto sí. es una cosa que no recomiendo Ajá. a la gente, porque hay veces que, si es, pues eso, las ideas que tienes yo también las grabo, pero si voy a reproducirlas en el coche, llega un momento que son las veces que me pierdo con el coche y aparezco en sitios insospechados, Es o peligroso es entonces. peligroso, por lo menos para gente como yo. Sí. Dejo ese pequeño detalle Claro, allí. pones toda la atención en lo que estás Claro, sí, escuchando entonces y el sí. mundo deja de tener importancia. O te enfadas, que tampoco, Claro, tampoco es recomendable. tampoco es recomendable, ¿no? Sí. Vale, muy bien. Otra cosa que yo... ¿Recomiendas cantar? Absolutamente. Absolutamente. Mis alumnos cantan desde la primera clase. Y la mayoría de los guitarristas que quieren estudiar conmigo no cantan. Tengo alumnos de composición que son guitarristas consagrados. Y me ha costado muchísimo que abran la boca y que canten. Tienen vergüenza, no lo saben hacer, dicen que cantan mal, pero no existe nadie que cante mal, a no ser que haya algún problema neurológico. No existe tal cosa. Lo que sí existe es mala praxis de algunos profesores, generalmente de escuela, cuando arman los coros para cantar. No todos los niños tienen el mismo registro de voz y pretende que todos canten al unísono. Y hay niños barítonos y niños tenores, y nunca se pondrían de acuerdo a cantar la misma melodía. Entonces uno de los dos desafina. Y entonces, ¿qué hace el profesor? Usted retírese, que arruina todo. Y ya está. Ese hombre no va a cantar nunca, o esa mujer no va a cantar nunca en su vida. A no ser que se topen con un buen profesor que los haga cantar de adultos, ¿no? Que me cuesta muchísimo. Ay, te voy a contar una cosa. A mí, Sí. cuando era chaval, en la clase de música del colegio, la profesora que teníamos... Bueno, tuvimos varios profesores, ¿no? Todos los años cambiaban los profesores de música. Pero hubo una señora que cuando cambió la ley, ella fue la que se quedó en ese colegio, ¿no? Le dieron la plaza. Y era esto de que teníamos la flauta, ¿no? La flauta dulce, aquella de plástico. Uh-huh. Y pues cuando mandaba deberes, pues lo típico, ¿no? Decir, a ver, ¿quién ha hecho este tal? Y todo el mundo levantaba la mano, ¿no? Levantábamos la mano y tal, y me decía, Tino, tú no. ¿Y eso por Así, qué? sí, porque decía que no, tú esto no. Esto de la flauta, de la música, esto no tal. No te puedo creer. Sí. Y fíjate que no, vamos, que no dio ni una. O sea, en el fondo, al final, esto, pero
Que hay profesores así. Hay El profesores daño que así. producen es muchas veces irrecuperable. Yo después empecé a tocar la trompeta y... Bueno, tú pudiste superarlo, pero eso Sí, queda, ¿eh? sí, queda. Queda grabado, por eso te has acordado, ¿no? Y después me tocó hacer prácticas con ella, José Luis. Y eso fue muy Ajá. interesante. ¿Y qué tal fue? Muy bien, bueno, ya no se acordaba de mí, Ajá. pero fue interesante, ¿no? Pero pudiste recuperar el afecto por ella. Sí, porque al final, pues era Claro, una señora mayor que al final lo único que se sabía eran esas claro. canciones y esa programación que ella tenía en la flauta. Era una maestra normal, ¿no? Me decía cosas como, hay que verlo bien preparados, que venís ahora y tal. Como si esto que hacía yo allí en clase lo hubiera aprendido en la carrera de magisterio. No. No, claro. Yo ya cuando llegué a magisterio, yo llegué a magisterio porque ponía musical en las carreras. Las carreras, yo fui para no ir a la mili, a la universidad, claro. Bien hecho. Sí. Bueno, a lo mejor esas vivencias de la mili hubieran hecho a que hiciera música de otra manera, no lo sabemos, ¿no? Pero Música militar. bueno, fijáis tanto los himnos, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Sí. Me hubiera dejado... O hubiera dejado el rock o hubiera hecho rock más duro, a lo mejor. Ajá, claro. No lo sabemos, ¿no? Sí. Bueno, Bueno, viendo esto, ¿cómo empezaste tú en esto? ¿Cómo fue el coger una guitarra? no fue decisión mía. Fue decisión de mi padre. Yo tengo 4 hermanas mayores que yo soy el último de mi familia. Y todas mis hermanas estudiaron piano. Entonces yo en mi casa, mi hermana mayor tocaba folclore en piano, la segunda hermana tocaba clásico, la tercera tocaba clásico, y la cuarta no estudió piano, estudió danzas. Pero en mi casa se escuchaba música todo el tiempo. Y mi padre tenía una colección de discos, de 78 revoluciones, esos discos de pasta que si se caían se rompían, Uh-huh. se partían. Y en mi casa lo que sí teníamos, no teníamos una economía muy boyante, pero teníamos una biblioteca inmensa y una colección de música también muy grande. Y mucho folclore. Mi padre se jactaba que tenía todos los discos de Atahualpa Yupanqui. Y música clásica, ¿no? Mendelssohn, escuchaba mucho las sinfonías de Mendelssohn desde niño. Y entonces yo escuchaba a mis hermanas tocar el piano y yo tenía muy pocos años, tenía 3 o 4 y yo no me acuerdo nada de esto, pero me lo han contado, que me ponía de puntas de pie y cuando el piano estaba libre reproducía las melodías que yo escuchaba cuando estudiaba en ellas. No podía sacar con un dedo, ¿no? Iba probando, prueba y error, y iba juntando las notas de las melodías. Entonces mi padre dijo, bueno, entonces hay que mandarlo a estudiar guitarra. Eso lo eligió él. Yo en ese momento hubiera estudiado piano perfectamente, ¿por qué no? Pero bueno, me gustó la guitarra también. Y después me quedó pendiente, cosa que ya no tengo tiempo de hacerlo, estudiar violonchelo, que es un instrumento que me pega a nivel orgánico, ¿eh? Me vibra adentro, ¿no? Y bueno, eso es muy bonito, es muy interesante. Pues yo soy de los que opina que al final el instrumento te elige a ti, no lo eliges tú, Ah, ¿no? Es bueno, que es decir, que el instrumento te hace vibrar, ¿no? Entonces por claro. eso Eso, bueno, te eso sientes es, a gusto dedicándole tiempo, ¿no? claro. Y la guitarra es muy parecida al cello. La tesitura. Todos sabemos que la guitarra suena una octava más grave de lo que está escrito, ¿no? Entonces es más o menos, el cello llega una tercera más abajo que esta nota, llega a un do, ¿no? La cuarta cuerda al aire. O sea que es una tesitura bastante parecida a la del violonchelo. Con otra estética, claro. Una cosa es un arco con notas tenidas y esa posibilidad, y la guitarra que es muy tiki, ¿no? Con poco sustain, ¿no? ¿Y en qué momento tomaste la decisión de decir, me voy a dedicar a esto? Y no a la física, por ejemplo. Esa es una pregunta. ¿Eso cómo fue? Eso fue tampoco decisión mía, ¿eh? No. Yo en realidad he tomado pocas decisiones. Es que la vida es así. Es el ser y las circunstancias. Volvemos a lo mismo, ¿no? Es uno y las circunstancias. A veces
uno incide mucho y a veces la circunstancia incide mucho, ¿no? En mi caso, en este asunto de haber haber decidido dedicarme con la música a la vida, fue una decisión totalmente extra de mi persona, fuera de mi persona. Yo era estudiante de física, estaba cursando el 4º año de física, en un momento político muy delicado de Argentina. Estaba Juan Domingo Perón en la presidencia, y desde la Casa de Gobierno del Ministerio del Interior, precisamente, se creó una organización parapolicial y paramilitar que se llamaba AAA, Asociación Anticomunista Argentina, donde se dedicaban a la represión dentro del mismo peronismo de los sectores de izquierda contra los de derecha y los de derecha contra los sectores de izquierda. Fue una mini guerra civil, y en ese momento entraban en las facultades a detener gente, y ya había desaparecido un compañero mío de física, que él ya estaba terminando la carrera, estaba en el 6º año, compañero de un primo mío, de Roberto Merlín, mi primo, un primo muy querido. Él pudo terminar la carrera, se fue a Alemania a hacer el doctorado, y yo estaba todavía estudiando ahí, y como mi primo tenía alguna vinculación con la izquierda, aparecieron en la facultad, en las paredes, pintadas que decían Merlín comunista. Y yo era Merlín también, no era comunista. Después tuve alguna ensoñación con esa idea terrible, pero en ese momento no, al contrario. ¿Qué pasó? Vino un profesor y me dice: tú eres José Luis, tú eres Merlín, sí. Estás en peligro, me dijo. Más vale que pierdas un semestre a que pierdas la vida. Me lo dijo así directamente. Así que te recomiendo que no vengas por un tiempo, porque esta locura va a durar poco tiempo. Y no duró poco tiempo. Después del peronismo vino algo, no sé si peor, sí, bastante peor, claro, pero fue la continuación, ¿no? El golpe militar y la dictadura militar. Y entonces no volví más. Me acuerdo de haber ido a hablar con mi padre por este tema. Para él era muy importante que yo tenga un título universitario. Y le dije: mira, papá, yo voy a tener que dejar por esto y por lo otro. Y mientras tanto tengo el recurso de vivir de la música. Yo estudiaba guitarra desde los 5 años, o sea, tenía un buen nivel, daba conciertos, daba recitales, tenía alumnos, y entonces podía mantenerme sin necesidad de pedirle dinero a mi padre. Y ya tenía mi primera pareja, nos fuimos a vivir juntos. Entonces tuve alumnos, acompañaba cantantes, hacía de todo lo que había que hacer para vivir de la música. Por eso te digo, la decisión no fue mía. Porque sigo teniendo como una vocación muy fuerte hacia la ciencia, ¿no? Pero bueno, la música también, claro. Menudo viaje. Menudo viaje. ¿Y qué es una guitarra, José Luis? Es un árbol con pájaros, ramas, nidos, que siguió sonando después de muerto, ¿no? Y la guitarra es un instrumento muy antiguo. Sus antecedentes se remontan a historias muy viejas, de muchos siglos, quizá milenios, de Medio Oriente. Se fue transformando, tuvo su evolución también. Por eso las cosas hay que estudiarlas desde el punto de vista evolutivo para poder entenderlas. Hasta que llegó a la guitarra actual, que es un invento de un español, Torres, que es el que hizo esta forma de guitarra. Pero ya había guitarras quizá con otros nombres, como vihuela, como sitar, como, bueno, muchas variables, ¿no? Pero es un instrumento que tiene en su bagaje un repertorio inabarcable, imposible de abarcar. Por eso los que hablan de la guitarra a partir
del invento de Segovia, de que es hacer la guitarra solamente para la música clásica, es minimizar las posibilidades enormes que tiene este instrumento. Su historia es enorme. Sí, sí, es brutal. Y bueno, cómo se ha ido ramificando desde que se hizo este diseño, ¿no? Claro, y Ese las guitarras columpio eléctricas y sí, acústicas y la variabilidad que hay aquí es inmensa. sí, sí, pero vamos, está todo en base a esto. O sea, fue el momento en el que también en la acústica, ¿no? Ajá, Hubo un irlandés que dijo, voy a copiar esto en las acústicas, ¿no? claro. Porque antes había dos tipos de guitarra. Estaba esta, ¿no? La que llamamos nosotros española, Sí, que llevaba cuerdas de tripa, además, ¿no? claro. Es que no había plástico siquiera. No Claro, a había... ver quién secaba tripa en Irlanda. Entonces ellos ponían cuerdas de metal. Claro. Ah, eso es la... Bueno, vine también a aprender cosas, ¿eh? Sí, mira, Ya, esa claro. es buena. Y cuando se lo llevaron a Estados Unidos, este tipo copió esto y copió todo el sistema de varillas para la guitarra acústica. Claro. Uf. Y a partir de ahí eso. Pero vamos, a esta se les sigue llamando Spanish Guitar, ¿eh? Ah, sí. Sí, Ah, sí. sí, sí. Fue como una especie de, ¿no? de marca, ¿no? Pocas cosas ligadas a la palabra español o española para un anglosajón está bien, ¿no? Ah, es notable eso. Sí, es Ya lo notable. creo, ya lo creo. Sí, sí, sí. Es Y además, notable. la manera de tocarla, la manera de producir el sonido, el abrazo Sí, y esa vinculación de los dedos con la producción del sonido, que es algo tan primitivo, ¿no? Es darle un golpe con un dedo a una cuerda que tiene que vibrar. Y esta mano le da la altura. O sea, es algo muy primitivo. Sin embargo, está muy vinculado con el cuerpo de uno, ¿no? Esa sutileza de una mano y la precisión de la otra para producir algo hermoso, algo bello, ¿no? Esa es la guitarra. ¿tú no crees que hay una vinculación de que este instrumento, bueno, de alguna manera es un instrumento folclórico? Porque su base es un instrumento en To- bases Totalmente, folclórico, ¿no? totalmente. El que niegue eso es porque no sabe lo que está diciendo. Cierto es que el avance principal es cuando pasó a ser un instrumento más que folclórico, ¿no? Empezaron a utilizarlo compositores, ¿no? Claro. Para... Pero eso es algo muy reciente, Es muy reciente. muy reciente. Quizás Tárrega, Mm, Sor, Aguado, pero eso es siglo XVII, siglo XVIII, sí, sí, siglo XIX. Y para atrás, ¿no? Para atrás es todo popular, todo sí, música del pueblo, ¿no? Gaspar Sanz, qué gran compositor y recopilador español que fue, sin ¿no? duda, sin duda. Mm, Y hablando de folclore, sí, yo sé, porque bueno, hemos hablado más de una ocasión, que tú has trabajado mucho y te has interesado mucho por el folclore latinoamericano, ¿no? ujú. En especial las zambas, ¿verdad? Bueno, la Entre samba es otros. es un ritmo, ¿no? Sí. Lo que pasa es que también todo tiene su historia. La samba es España transformada. La chacarera es el norte de África, transformada en Sudamérica. Como decía Jorge Drexler, nada es de ningún lado, en Mm, realidad. Nada se origina, o no se sabe, a lo mejor algún origen tiene, pero eso hay que investigar, navegando hacia atrás, quizá miles de años. Pero todo es una gran transformación, una gran evolución. Y esto está emparentado con la biología, porque cuando se estudia biología, la evolución de las especies, estás hablando en los mismos términos que la evolución de la cultura, y en este caso la evolución de la música. Cuando algo anida en algún valle, en alguna región, en algún pueblo, ¿qué quiere decir anidar? Que vino de afuera y encontró refugio, y mm, encontró eco, y quedó. Como las aves que emigran, ¿no? Bueno, es lo mismo, exactamente lo mismo. El ADN que llevan, la samba, la chacarera, la milonga, tiene todo ADN español. Hay música que sí tiene ADN precolombino, ¿no? Como las músicas pentatónicas, por ejemplo, que en España no existían. claro. Es interesante esto
es interesante esto. Lo del pájaro, ¿no? Que al final el pájaro es el que se convierte en, que está en el árbol, ¿no? Y al final acaba siendo guitarra, ¿no? Y la guitarra Ujú, sigue sonando. ujú. Todo esto de la evolución, ha llegado un momento, bueno, que tenemos la música a día de hoy de una manera un poco eh, difícil de descifrar, por decirlo de alguna manera, ¿no? ¿Qué opinión tiene para ti la música? ¿Qué opinión tienes de la música popular actual? Ajá, ¿No? Pues, por ejemplo, yo qué sé, de la música urbana latinoamericana que sí, escuchamos a día de hoy. ajá. ¿Te refieres exactamente al Todo el ritmo, reggaetón, el todo lo que reggaetón? tiene que ver con esto, que realmente, pues, por decirlo de una manera, creo que es la máxima expresión popular ahora mismo en el Sí, en el planeta. planeta, eso es. Bueno, yo no estoy capacitado para opinar sobre este fenómeno que es algo muy reciente, ¿no? Eh, no me suena a un producto genuino desde el punto de vista evolutivo natural. Me parece que hay acá muchas injerencias externas. Otra vez volvemos a las circunstancias, ¿no? Hay gente que lo vincula mucho con lo político. Yo no me animo a decir eso porque no tengo elementos para confirmarlo, pero sí podría decir que no se parecen nada a las músicas folclóricas y populares anteriores. No, sí, por ejemplo, el tin, tatatún, 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 sí, es un ritmo andino, es un ritmo que está en todos los Andes, pero los poemas y las letras de las canciones folclóricas y populares con esos ritmos andinos no tienen nada que ver con algo tan chabacano como se escucha por ahí, ¿no? Lo chabacano no tenía lugar. Se decían cosas, pero no de este tenor, ¿no? De tan, tanta ofensa, ¿no? Imaginarse a la mujer, ¿no? Es algo de una cosa degradante, ¿no? Una calidad que me avergüenza escuchar eso, ¿no? Realmente, si estoy escuchando algo, pues lo cambio, no puedo entenderlo ni soportarlo, ¿no? Pero no estoy capacitado para emitir un juicio determinado. ¿Qué está pasando aquí? Eso es una discusión que tenemos con Jorge, ¿no? Jorge Drexler es amigo. Bueno, empezó siendo alumno mío. Y él es un defensor de esto porque dice es un producto sociológico, musicológico a investigar. Estoy de acuerdo, pero eso no quiere decir que me guste, ¿no? No lo escucho. Y si alguien está escuchando, pues trato de salir, ¿no? Sí. No, me parece algo demasiado... Es una involución, para mí no es una evolución, no es evolutivo. Y yo creo que hay otros intereses extra culturales, extra musicales en todo esto. Sí, es posible. Mm. Sin embargo, aparte de eso, se hace muchísima música muy buena, ¿verdad? Ah, por supuesto. A ver. Por ejemplo, las composiciones de José Luis Merlín Y lo de Jorge Drexler. y de Jorge Lo que Drexler. hace Jorge es algo Es maravilloso. sublime, maravilloso. Maravilloso. De una calidad no alta, altísima. Sí, sí lo es. Claro que sí. Entonces, bueno, hay cosas que no sé qué decir. Bueno, y con respecto a esto de que las maquinitas ahora compongan solas, que le digas, quiero que me hagas... El otro día estuvo aquí Eduardo Ortega, que es un amigo mío, y me contó una cosa que me dejó un poco... Porque claro, la vinculación que tenemos con la inteligencia artificial es este rollo que le digas que te haga una canción, ¿no? Te procesa un Ujú. ratito y te manda una canción que dices, joder, o sea, en ese momento se sorprende. Pero según parece han estado trabajando con, bueno, pues con partituras y con bocetos de Beethoven y han terminado la 10ª sinfonía con inteligencia artificial, ¿no? Ajá. ¿Qué opinas tú de la maquinita? Hay temas que me superan. Hay temas que me superan que no me animo a ser muy tajante, ¿no? Está por verse, esto recién empieza.
Pero lo que sí me doy cuenta es que esa maquinita que pretende componer no tiene mi historia. No tiene la emoción que yo sentía cuando escuchaba una música cuando tenía 10 años. No lo tiene esa información. Entonces sí, combina notas. La música no es combinar notas solamente. Tiene que tener algo más. Esa vinculación emocional de la que hablábamos, Exactamente, ¿no? Claro. Que es lo que el que está escuchando lo percibe también, porque nuestras historias son bastante parecidas a la de todos, ¿eh? Bastante parecidas. Por eso cuando escuchamos la noticia, hay guerra en tal lugar. ¿Y por qué? No todos buscamos lo mismo, no queremos proteger a nuestros hijos. No queremos darle educación, comida, libertad a nuestros hijos. ¿No es común a toda la humanidad todo eso? Pareciera que no. Sí, últimamente estamos un poco... Es bastante preocupante. Sin embargo, yo musicalmente tengo la sensación de que actualmente se hace muy buena música. No tengo dudas. Y que los no chavales tengo que dudas. vienen muy bien. La mayoría de la gente apunta a eso, a hacer buenas cosas. La mayoría de la gente somos buenas personas. ¿Eh? Y eso se ve en el producto que hacen, ¿no? Por supuesto. Pero te puedo decir algo que no soy melómano. O sea, no tengo tiempo de escuchar. Ah, sí. No tengo tiempo. Me gustaría que el día dure 30 horas. Pero no me da tiempo de escuchar lo que está pasando ahora. Es un defecto, es un error. No. Tremendo, pero no puedo estar al día de todo. No, es imposible. Bueno, hablaba con Javier, que es un amigo en común que tenemos, Sí. antes de esta entrevista, y él me da datos, generalmente Ajá. me da datos. Me he enterado de... Claro, es que si tenemos que tocar, no podemos escuchar, no podemos hacer toda la vez, ¿no? Claro. La gente que más sabe de compositores y de músicos, de su vida y de su obra, generalmente suele ser gente que no son músicos, ¿no? Exactamente. Los melómanos saben más que nosotros Sí, de sí, lo que está claro que pasando. sí, Sí. claro que sí. Ah, Porque había un dato que me pareció brutal, que es para transcribir toda la obra de Bach se necesita una persona a tiempo completo durante 8 años. O sea, 40 horas o 35 horas a la semana, no sé cuánto pues se suponía que era tiempo completo. Un profesional, un escriba, 8 años tardaría en transcribirlo todo, ¿no? La cantidad de discos que se están grabando ahora mismo mientras tú y yo estamos hablando hace que sea imposible tener una noción de... de todo lo que está pasando. Es muy complicado. Es muy complicado. Sí, con esto de la informática cambió el mundo en todas las actividades humanas. La digitalización fue un avance equiparable quizás al descubrimiento de la rueda, al invento de la rueda. O más importante quizás. Bueno, la rueda fue importante, ¿eh? Los pueblos americanos no tenían rueda cuando llegó Colón. No conocían la rueda. La digitalización permite una universalización de la cultura. De tal manera que nosotros en nuestro móvil tenemos la biblioteca de Alejandría multiplicada por 1.000.000. Y lo tenemos en nuestro bolsillo. Ahora, ¿qué hacemos con eso? Ese es el asunto, ¿no? Ahí tenemos las preguntas y las respuestas a muchas cosas. Y eso fue un avance impresionante que no se puede parar, no se puede detener. Y no hay por qué hacerlo, además. Volviendo un poco a eso, como tenemos esta facilidad de poder escuchar pues lo que queramos, ¿no? Recomiéndale un disco a nuestros seguidores. Se lo pedimos a todo el mundo. Que nos Ah, recomiende algún disco me o hubiera alguna preparado. obra Ajá. o algo para que escuchen. Algo que Uy, te uy, uy. emocione a ti, que sea representativo. Sinfonía número 2 de Dvorak. La del Nuevo Mundo. Es una obra impresionante desde el punto de vista musical. Impresionante.
Béla Bartók, todo lo que compuso Béla Bartók, es impresionante, en el límite entre la tonalidad y la atonalidad. Y la música folclórica que está inserta en las sinfonías de Mahler. Un disco no te podría decir, te puedo decir autores. Sí, sí. Todas las sinfonías de Mahler. Y me quedo corto, podríamos estar todo el día. Sigamos. Vamos bien. Nosotros al final del capítulo, entonces siempre tenemos en Spotify, de lo que vamos hablando en los diferentes episodios de La Música en Pelotas, hacemos una lista de reproducción. O sea que habrá una lista de reproducción de este capítulo en la que todas estas cosas que está reflejando, que has tocado y de las que hemos hablado, pues se transformará en una lista de reproducción. Y hablando de guitarristas, bueno, todo lo de Atahualpa Yupanqui, lo de Eduardo Falú, es impresionante. Eduardo Falú. Muchos compositores. La música peruana de Chabuca Granda. Tuve la oportunidad de compartir toda una tarde con ella. Violeta Parra. Los poemas de su hermano, Nicanor Parra, que tuvo un premio Príncipe de Asturias hace 3 años, creo, o algo así, o 4. Y ya falleció. Está muy vinculado a todas las artes. Y la poesía con la música está muy vinculada. León Felipe. El recuerdo también otra vez de Héctor Alterio, lo que hacíamos con él. Era la poesía de León Felipe con música. Y eso está en vídeo en una plataforma que se llama Teatrix. Es una plataforma de Argentina, de Buenos Aires. Teatrix, con X al final. Está el espectáculo que se llamaba Como hace 3000 años, evocando a Homero, el poeta griego. Qué bueno. Bueno, y por último, ¿qué le dirías a una persona que empieza en la música? A un chaval que empieza a estudiar. Que su camino se vincule con la felicidad, no con la pesadez, la obligación, el pasarla mal, aguantar gente, profesores que tiran para el arco contrario. Evitar eso, buscar buena gente primero. Hay mucha frustración con este tema, en los conservatorios básicamente. Y otra cosa que yo voy a iniciar algún momento de la discusión a nivel de las redes es la equiparación de la enseñanza privada con la enseñanza pública de la música, de los conservatorios. Tiene que equipararse eso. La excelencia no se logra solo con lo público, y a veces es todo lo contrario. La enseñanza privada tiene que tener los mismos deberes y obligaciones y privilegios que los conservatorios estatales en otorgar títulos. Hay que liberalizar ese aspecto que va a dar un empuje muy importante al desarrollo de la música. En principio, dejar de molestar a la gente con esa dicotomía entre música popular y música culta, entre comillas. Por favor, eso no. Nunca más. ¿Dónde ves esa frontera tú entre la música culta y la música popular? La veo en profesores de conservatorio, básicamente. Sí, y en alumnos que salen que ese es el camino, ¿no? Hay que cuestionar todo lo que uno aprende, todo, absolutamente todo. No creer que hay jefes iluminados con dogmas que prevalecen sobre los demás. No, eso nunca más. Y eso hay que terminar con eso. De una vez, lo antes posible. Porque el daño que han hecho es inmenso. Yo tengo un profesor, que lo considero mi profesor, que me dijo una vez una cosa que me pareció mágica y maravillosa. Que me dijo, dice, no, cuando... Pues dije, bueno, ¿tú crees que yo soy bueno? Dice, no. Dice, tú eres nefasto. Eso. Que tú eres nefasto. Dice, buenos son los que están tocando en las orquestas más importantes. Buenos son los que están tocando con ese artista que toca en estadios, ¿no? A mí, como yo vengo del moderno, me decía, bueno, es Eric Clapton, que esos son muy buenos.
esos son los que son muy buenos. Los buenos son los que están ahí también, tal. Dice, yo soy profesor, soy tu profesor. Dice, yo ya soy malo, porque soy tu profesor. Claro. Y Así que tú eres de momento eres nefasto. Si te nefasto. parece bien. Claro. Dice, sí, me voy a quedar con esto. Me ha gustado esto. Tiene mucho humor lo que acaba de decir. Sí, Claro. el tío tenía mucho. Carlos es un tío muy jocoso. Claro. Es un tío genial, la verdad. Sí. Pues nada, José Luis, yo me gustaría despedirnos con esta maravillosa guitarra sonando. Que no es el árbol, no es el linneo, ¿no? No es solamente el árbol, Claro. sino que son las raíces, son los pájaros que se vuelan. Las raíces significan lo conservador y los pájaros lo no conservador, que conviven en un mismo árbol. Esos que también se pelean en modernos y antiguos. Esa pelea es falsa. Una cosa existe por la otra. Y cada uno que haga lo que quiera. La libertad que prevalezca, ¿no? Háblanos de esta guitarra. ¿Qué es esta guitarra? Esta guitarra la hizo un gran guitarrero o luthier que se llama Felipe Conde, que tiene un bagaje de muchas generaciones familiares haciendo guitarras. Y esta es una guitarra maravillosa. Felipe Conde, recuerden. Sí. Bueno, ¿tocó algo entonces? Por favor, vamos a terminar con esto. ¿Qué vas a tocar? No sé. A ver. Qué maravilla, José Luis. Muchas gracias por venir a la música en pelotas. Y Al contrario. Y esperamos volver a verte por aquí pronto, de hecho. Claro que sí. Tú me llamas y yo vengo. En ese orden. Encantado. Muchas gracias a ti. por todo, José Luis. Muchas gracias.